Muy bien, mi nombre es Axel Romero, bienvenido a este video. Recuerda que estoy generando contenido constantemente y bueno, hay veces que pauso un poquito por el trabajo, vacaciones, tomarse un poquito de respiro. Y recuerda que yo no solo estoy generando contenido para obtener visualizaciones ni nada, quiero que esta comunidad crezca como ha venido creciendo, ideal así, paso a paso, poquito a poquito, ¿ok? Recuerda que todo el contenido que te estoy aportando y que estoy subiendo a la plataforma, bueno, es porque ya lo aprendí, luego lo apliqué y luego lo replico justamente subiendo este tipo de videos. Lo que vamos a aprender aquí es que cómo vamos a pasar de este menú, que ya tiene muchísimo tiempo que lo hice, donde hacemos un menú dinámico, ¿ok? Ahora, cómo lo aplicamos de acuerdo al perfil, porque simplemente hay dos tipos de permisos, el de show if mediante la vista o el otro que es mediante el data en la tabla. Hay algunos permisos que te permiten agregar, eliminar y actualizar. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer y resolver con slices. Tal vez es un tema sencillo, pero bueno, es la manera que yo he encontrado para resolverlo. Y recuerda que aquí te lo estoy compartiendo muchísimo, con muchísimo amor. También, ¿cómo me puedes agradecer eso? Suscribiéndote al canal para que pues sea, o más bien cuantifiquemos cuántas personas estamos aprendiendo juntos, ¿ok? Imagínate un estadio tan enorme, justamente con todas las personas que están suscritas, sería un caos, una verdadera locura. Cuántas personas estamos aprendiendo en un mismo lugar, ¿vale? También me gustaría que me regalaras un like. Esto simplemente es para hacerme sentir bien, para motivarme y seguir generando este tipo de contenido. Y además tiene un doble propósito. Posicionamos este video hasta la cima de YouTube, donde vamos a facilitarle la búsqueda a otro binario que esté pues justamente en este proceso de aprender AppSheet, ¿vale? Vayamos a esta computadora, cuando estés ahí en la compu, pero antes quiero invitarte a estas redes sociales. Ahí estamos conectando más de cerca, me gusta porque luego binarios me mandan fotos, hey, logré esto por ti, o bueno, no por mí, sino por tus videos, o cómo podría resolver esto. De pronto, si son dudas muy pequeñas, te las resuelvo de inmediato. Si no, estaría haciendo este tipo de videos donde ayude no nada más a un binario, sino a toda una comunidad, ¿vale? A veces tardo un poquito en subir videos, pero recuerda que es todo un proceso y espero que lo disfrutes bastante. Vayamos a la computadora y cuando ya estés ahí en tu teclado con un cafecito disfrutando de este video, recuerda estar aprendiendo, aplicando y replicando. Acompáñame. Estamos en Salmex y me preguntaron justamente cómo este menú, que ahorita no tiene nada, se puede, pues obviamente, ir ocultando de acuerdo al perfil de cada usuario. Yo recuerdo que en algún video vimos lo siguiente. Tenemos permisos por rol, que justamente fue una manera de solucionarlo. Voy a tomar el usuario de administrador, por lo tanto, voy a dar este correo electrónico, le voy a dar aplicar y entonces con base al usuario que estaba autenticado va a mostrar ciertas opciones. Por ejemplo, en el menú aquí está apareciendo envíos. Si yo quisiera agregarle una opción más en permisos por rol, le daba OK, es el shortcut de producción y lo va a ver administración. Luego nuevamente agregar este de compras, lo va a ver administración. Entonces, mira cómo es que va apareciendo. Pero yo necesito ir agregando, por ejemplo, ahora si quiero que envíos lo vea también sales, le doy guardar y así por uno. Entonces, por cada uno. Y entonces esto se vuelve pues interminable. Ahorita son pocas opciones. Vamos a verificar el usuario de Sales. Vamos a ver que efectivamente ya está el permiso que le acabo de otorgar, pero pues no se me hizo tan práctico. No había actualizado justamente este video porque de pronto luego van saliendo más situaciones, algunas otras dudas, pero bueno, ya es recurrente, entonces creo que vamos a hacer lo siguiente. Esto de los shortcuts es justamente esta tabla. La voy a eliminar. Bueno, más bien la data, y voy a sincronizar para que no tenga absolutamente nada. Vamos a arreglarlo de una manera mucho más rápida, o al menos la que ya encontré por ahora. En shortcuts, que son las opciones que tenemos, bien, voy a poner una opción que se llama user role, es decir, qué roles van a estar permitidos para, pues justamente esta opción. Bien, entonces en shortcut voy a ir a regenerar y vamos a tener esa nueva opción. Esa nueva opción la vamos a configurar como
un enum list. De cierta manera, nada más vamos a tener un shortcut y listo, no hay problema. Es decir, si yo tengo el de sales, más bien, si yo tengo el de pedidos, yo quiero decirle qué perfiles van a tener opción a eso, a ese perfil, ¿vale? Por ejemplo, user role. Le voy a decir que va a ser un enum list y ahorita los voy a dejar así. Simplemente admin, le voy a dar sales, le voy a dar aquí purchasing, ¿vale? Entonces son los roles que ahorita tengo. Y le voy a dar don't y le voy a dar save. Listo. Entonces ya aquí se debería guardar justamente esos shortcuts. De pronto no sé si por aquí ya tengo algo relacionado a shortcuts, si no ahorita mismo los vemos. Shortcuts, opciones, por aquí debería tener. Y si no, generamos rápidamente una tablita aquí. Entonces vamos a poner la de shortcuts. Ok, esa no es. Sería la opción de shortcuts solito. Imagínense, sí los tuve que haber confundido muchísimo porque pues ahorita que estoy retomando el tema de Salmex App, pues veo que sí es todo un tema, ¿no? Aquí cómo es que se visualiza, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí y pues simplemente aprender de los errores. Entonces aquí vamos a seleccionar el nombre, bien, vamos a seleccionar, ¿qué más? El rol que está asignado, la vista incluso, ok, ahí ya lo tenemos. ¿Qué más podríamos tener? Deberíamos tener también, listo, ok, yo creo que con eso es más que suficiente. Aquí el Shortcut View me está mostrando algún temita, entonces yo creo que, digo, no es el caso del video, lo voy a eliminar para que no nos cause ningún conflicto. Entonces vamos a tener el Shortcut Name y el User Role, que justamente vamos a detallar el nombre, que aquí sería la opción para que pues sea un poco más cordial, ¿no? Entonces el Shortcut Name, que es este, le vamos a decir opción, que es la opción del menú, y los roles, ¿no? Los roles que van a estar ligados. Entonces, perfil o rol, como tú le quieras decir, perfil. Vamos a darle aquí y le voy a decir que estas dos son obligatorias. Le voy a dar save y entonces, ya que incluso esta no es requerida. ¿Por qué? Porque pues puede existir la opción, pero no la puede tener nadie, incluso siendo administrador. Entonces, ahora sí voy a editar, por ejemplo, la opción de envíos, le doy editar y le voy a decir que lo va a poder ver el administrador, sales y purchasing, ¿vale? Le voy a dar guardar. Entonces aquí, mira, separado por comas, me va diciendo qué perfiles van a tener opción o van a visualizar esa opción, ¿vale? Voy a hacer uno más. Voy a dar la opción de, bueno, y se agregó en esta parte. Voy a decirle que se llame opciones y lo voy a dejar en el menú para que no se interponga en las opciones que tengo aquí, ¿vale? Aquí están las opciones y le voy a dar de pronto aquí security como un candadito para las opciones del sistema, ¿vale? Y voy a hacer nuevamente compras. Compras, pues nada más lo debería ver el perfil de purchasing. ¿Qué más? Producción lo debería ver el administrador. Y por último, a ver, voy a darle save para ver si ya se guarda justamente la opción en el menú que les estoy comentando. Y ya que hemos visto estas opciones, voy a hacer uno más para sales para que no se vea tan vacío su menú. Por ejemplo, el de reportes, le voy a decir que pues lo vea sales, y el de usuarios o el de pedidos, pues obviamente el administrador y sales. Con esto, pues ya deberíamos ver el menú, pero justamente como yo eliminé esto de Shortcut Roles, no me va a servir. Por lo tanto, voy a ir a mi data y vamos a modificar este slice, que justamente teníamos esta fórmula y es bien sencillo. Vamos a eliminarlo y vamos a colocar esta nueva fórmula. ¿Qué te voy a explicar? Mira, vamos a obtener el correo electrónico que está autenticado. En este caso es Ana Salmex. Vamos a Ana Salmex, que tiene un perfil de sales. Perfecto. Entonces va a ir a la tabla de usuarios. Ya estoy posicionado en usuarios. Va a ir a buscar el user email. Ok, aquí está el user email.
y me va a retornar user role, que es sales. Perfecto, entonces ya hicimos esta cruzada. Justamente con este correo electrónico me regresa sales. Entonces ya que tengo sales, ¿verdad? Justamente todo esto me regresa a sales. Voy a verificar el user role de esa opción. El user role me dice aquí que es sales para envíos, para reportes y para pedidos. Debería haber 3 opciones, Ana. Por eso le estoy dando un in. Va a ir a buscar este valor en esta lista. Vamos a darle save. Vamos a darle save y así de sencillo es. Entonces, he tardado un poco más, pero creo que ha quedado de maravilla. Mira, Ana Salmex tiene las 3 opciones, justamente las que te describía. Vamos a buscar el usuario administrador. Uno de tantos. Le voy a dar a aplicar y entonces el administrador debe tener esas opciones: envío, producción y pedidos. Vamos a ver si es cierto. Envíos, producción y pedidos. Vamos a ver, le vamos a dar también la opción de admin y de proveedores. Va a ser purchasing. Purchasing. Y aquí también digo, ahorita lo estoy dando manual, pero lo puedes hacer desde la interfaz, ¿vale? Voy a darle refrescar y así es como podemos ocultar y visualizar pues opciones en el menú que en algún tiempo pues les enseñé a hacer. Vamos por último a validar el perfil de purchasing que está a cargo de romulo.salmex@gmail.com. Le doy a aplicar y solo debe ver opciones en el menú de proveedores: envíos, compras y proveedores de compras, ¿vale? Entonces aquí están las opciones y entonces así es como lo solucionamos, con una nueva columna. Ok, esta ya no se puede decir, la deshabilitamos y ya no vamos a ir agregando uno por uno como anteriormente lo hacíamos. ¿Recuerdas? Aquí le dábamos clic y era muy como que tardado, porque envíos lo tendría que hacer por todos los roles que tengamos, y entonces ahorita es mucho más sencillo. Me voy a las opciones y decir, ok, producción lo puede ver admin, pero también lo debería ver sales y purchasing. Y entonces, producción ya lo ve también la persona de compras. Mi bien, hemos terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido. Aquí está el planetita para que te suscribas, pero también te estoy diciendo que este video está fantástico para que sigas en tu aprendizaje sobre AppSheet y seas un durísimo creando aplicaciones. Te veo en un siguiente video. Te veo en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.